Hola a todos, mi nombre es Jerry Antonio Mendoza Barrios y en el día de hoy vamos a estar trabajando lo que son múltiplos y divisores de números naturales. Para trabajar qué son los múltiplos y los divisores de los números naturales, primero que todo tenemos que mirar su definición. Los múltiplos de un número son aquellos que se obtienen al multiplicar este número por los números naturales, es decir, si nosotros multiplicamos un número cualquiera por cualquier número natural, ese número que obtenemos va a ser múltiplo del número de los dos números que obtuvimos inicialmente, es decir, de que si nosotros tenemos dos números, es decir, si nosotros tenemos un número natural, un ejemplo el 5, y nosotros queremos ver cuáles son sus múltiplos, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente: los múltiplos de 5 los múltiplos de ese número 5 están definidos por ¿quiénes? Están definidos por todo el conjunto de números asociados a ¿quién? A este número multiplicado por todos los números naturales, es decir, 5 por 1, que es 5, 5 por 2, que es 10, 5 por 3, que es 15, 5 por 4, que es 20, 5 por 5, que es 25, 5 por 6, que es 30, 5 por 7, que es 35, 5 por 8, que es 40, 5 por 9, 45, 5 por 10, 50, 5 por 11, 55, 5 por 6, 60, por 12, perdón, 60, 5 por 13, que es 75, 5 por 75, 5 por, perdón, 65, 5 por 13, 65, 5 por 14, que es 70, 5 por 15, que es 75, y 3 puntos suspensivos. ¿Qué quiere decir los 3 puntos suspensivos? Que esos son infinitos, es decir, que los múltiplos de un número son infinitos. Y se obtienen ¿cómo? Multiplicando ese número por los números naturales. Entonces, si uno quiere determinar cuándo un número es múltiplo de otro, simplemente basta con dividirlo. Y si nos da un número entero, la división, entonces sí es un número. ¿Dividirlo por quién? Dividirlo por uno de los números. Es decir, un pequeño ejemplo, uno quiere obtener si 245 es un múltiplo de quién. Quiero calcular si 245 es un múltiplo de 5. Entonces, ¿cómo calculo yo si este número es múltiplo de 5? ¿Cómo yo sé si ese número realmente es múltiplo de 5? Lo que hago es lo siguiente: divido ese 245, vamos a dividir ese 245 ¿entre quién? Entre 5. Y lo que me dé ese resultado, si ese resultado es un número natural, entonces sí es un múltiplo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero que todo, tenemos el primero, no da. Tomemos el segundo. Un número que multiplicado por el 5 te dé 24 o menor que 24, el 4. Porque el 4 es 5 por 4, 20. Entonces quedaría aquí menos 20. Aquí esta recta daría ¿cuánto? Daría 4. ¿Y ahora qué? Bajo el 5. Bajo este 5. ¿Y cuánto es? Un número que multiplicado por 5 me dé 45 o menor que 45. Es el 9. Es el número 9. Ya que 4 por 5 por 9 es 45. Entonces nos quedaría
5 por 9, que es 45. Y ahora 45 menos 45, 0. Por lo tanto, como el residuo es 0, quiere decir que el número es exacto. Y que 49 por 5 es 245. Como 245 por 9 es un número divisible entre 5, entonces un múltiplo de 5. ¿Por qué quiero decir que es un múltiplo de 5? Porque se obtiene a multiplicar el 5 por el 49. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que se obtiene a multiplicar este 5 por un número natural. El 49 es un número natural. Bueno, ahora sigamos con las definiciones. Ahora, un divisor es el número que se obtiene al dividirlo y el resultado que se obtiene es exacto. Es decir, aquí lo que nosotros podemos observar que para este ejemplo que tuvimos acá, el 245 es un divisor, es múltiplo de 5. Este 245 es múltiplo de 5, pero el 5 es un ¿qué? Es un divisor de 245. ¿Por qué un divisor? Porque al dividir 245 entre 5 nos da ¿qué? Un valor exacto. Es decir que este número es múltiplo de 5 y este 5 es divisor de 245. Entonces, para este caso ahora acá, vamos a colocar que inicialmente teníamos que el 245 es múltiplo de 5 y ahora vamos a tener que ese 5 es divisor de 245. Entonces, como ya podemos ver, ahora, si nosotros queremos determinar un pequeño ejemplo acá, yo quiero saber si 333 es divisor, es múltiplo de 3, ¿cómo lo sé? Simplemente divido cuánto es 333 entre 3. Aquí al dividir el 333, si yo divido cuánto es 333 entre 3, eso fácilmente me va a quedar que es igual a 111. Ahora, ¿qué pasa aquí? Ya yo sé que este 333 es múltiplo de 3. Y a la misma vez sé que este 3 es divisor de 333. Ahora, este 111 también es divisor de 333. ¿Por qué 111 también es divisor de 333? Porque a nosotros dividir 333 entre 111, eso nos va a dar como resultado el número 3. Y el número 3 es un número exacto. Y es un número entero exacto. Luego, ahora, como ya yo sé que es un múltiplo y que es un divisor, sigamos con la definición. Miremos un pequeño ejemplo. Determinemos las relaciones entre los términos de una división y una multiplicación. Entonces, si nosotros dividimos 63 entre 7, nos va a quedar que eso es 9. Entonces, tenemos que este 63, como es igual a 7 por 9, entonces el 63 es un múltiplo de 7 y es un múltiplo de 9. ¿Cierto? Ahora, ¿qué pasa? Que este 7 es un divisor de 63 y el 9 también es un divisor de 63. Ahora acá, como la división es exacta, podemos afirmar que el 63 es múltiplo de 7. Y el 63 es divisible entre 7. Ahora, el 7 es un divisor de 63, lo que quiere decir que el 7 es un factor de 63. Nos interesan estas dos, porque es la mejor forma de escribirla, que el 63 es un múltiplo de 7 y el 7 es divisor de 63. Ahora, ya aquí nosotros podemos observar también que el
63 es un múltiplo de 9 y a la misma vez que este 9 es un divisor de 63. Bueno. ¿Qué pasa? Nos dicen conjunto de múltiplos y conjunto de divisores. Miremos el pequeño ejemplo donde nos dicen ahora que sea un número natural los elementos del conjunto de los múltiplos de A. Entonces, ya sabemos nosotros que los múltiplos de A, en este caso, toman como si el 0 comienza de los naturales, sí. Como el 0 comienza de los naturales, entonces el 0 por 1 es múltiplo de 24. 24 por 1 es múltiplo de 24, 24 por 2, 24 por 3, 24 por 4, 24 por 5, es decir, todos los números que sean iguales al que a la multiplicación del número que estás encontrando, o sea, del número que estás mirando por un número natural. Es decir, como tú estás aquí, estás mirando, vas viendo cuál es el conjunto de los múltiplos de 24, es el siguiente. Para este caso, primero, el 24 se multiplica por 1, da 0. Por 0, perdón, da 0. 24 por 1, 24. 24 por 2, 48. 24 por 3, 72. 24 por 4, 96. 24 por 5, 240. 24 por 6, 144. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada vez que nosotros multiplicamos, ¿cuánto es? 24 por un número natural, ese va a ser un ¿qué? Un divisor. Y toda ¿cómo se llama? El conjunto de los números expresados como ¿qué? Como la multiplicación del 24 por un número natural va a ser el conjunto de los múltiplos de 24. Ahora, podemos observar y vamos a definir enseguida que el conjunto de los múltiplos de un número es infinito. Y el conjunto de los divisores es finito. ¿Qué quiere decir? Que es finito, que es un número, tiene un número determinado de elementos. Ahora, miremos, los divisores de un conjunto los elementos del conjunto de los divisores de un número A está representado como D sub A. Los hallamos dividiendo A entre los números naturales menores que él. Ahora, ¿por qué dividimos siempre entre menores que él? Porque uno nunca puede dividir un número natural entre un número más grande. Es decir, si uno divide 5 entre 10, ya uno está dando cuenta que el 10 es mucho más grande que ¿quién? Que el mismo. Que el 5, por lo tanto, al dividirlo les va a quedar ¿qué? Una fracción. Y entonces ya enseguida descartaríamos que eso es un múltiplo o esto es un divisor. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros tenemos un número, por lo menos el 15, miremos aquí el 15, vamos a hacer un pequeño ejemplo con el 15. Tomemos aquí el 15 y calculemos sus divisores. Entonces, vamos a calcular el conjunto D. Ese conjunto D es el que vamos a calcular. Ahora, ¿los divisores de quién? Los divisores de un número 15. Vamos a calcular aquí D sub 15, es decir, los divisores de 15. Los divisores de 15 es el conjunto de los números que está definido por ¿quién? Empezamos con el 15 por 0. Perdón, los divisores de 15. Cuando nosotros hablamos de los divisores son los números que dividen ese 15. Entonces, empezamos por aquí, miremos cuáles son los divisores. Primero que todo dividamos ese 15. Vamos a dividir el 15. Primero que todo 15 entre 1. Como todos sabemos, 15 entre 1 es el mismo 15. Por lo tanto, el 15 es divisor entre sí mismo. Ahora, 15 entre 2.
Ya sabemos que 15 entre 2 va a dar un número que no es un número natural. ¿Por qué no va a dar un número natural? ¿O por qué no va a ser exacto? Porque este número es impar. Por lo tanto, la división todo número impar entre un número par no va a dar una división exacta. En este caso, 15 entre 2 no va a ser exacto. Por lo tanto, el 2 no es divisible, no es un divisor del 15. Ahora miremos el 3. Si nosotros dividimos 15 entre 3, nos quedaría que 15 entre 3 es igual a 5. Ahora miremos el 4. 15 entre 4, si no es divisible entre 2, menos va a ser divisible por 4. Ahora miremos el 5. 15 entre 5. Entre 5 es igual a 3. Entonces sí es divisible entre 5. Si miramos entre 6 no se puede, entre 7 tampoco, entre 8 tampoco, entre 9 tampoco, entre 10 tampoco, entre 11 tampoco, entre 15 tampoco, entre 12 tampoco, entre 13 tampoco, entre 14 tampoco y entre 15 que es 1. Entonces, ¿cuáles son los divisores, el conjunto de los divisores de ese conjunto? Conjunto de los divisores de quién? Del 15 son, comenzamos con el 1, seguimos ahora con el 3, seguimos con el 5 y por último el mismo 15. Esos son los divisores de ese número 15. Ahora, como ya sabemos cuáles son los divisores del 15, ahora calculemos los múltiplos de 15. Yo quiero calcular los múltiplos de 15. Para yo calcular los múltiplos de ese número 15, me tocaría hacer lo siguiente. Determinar m. Para yo determinar los múltiplos de 15, me quedaría que m sub 15 es el conjunto de los números que tienen la forma que primero empezamos con el 1, con el 0. Nos quedaría 0 por 15, 0. Seguimos con el 1. 15 por 1, 15. 15 por 2 sería 30. 15 por 3, 45. 15 por 4. ¿Cuánto sería 15 por 4? 60. 15 por 5 sería 75. 15 por 6, 90. 15 por 7, 105. 15 por 6 por 7, 15 por 8, que sería 120. Y aquí ponemos coma, 3 puntos suspensivos. ¿Qué quiere decir? De que ese conjunto infinito, como ya les he dicho, el conjunto de los divisores de un número es infinito y el conjunto de los múltiplos es infinito y el conjunto de los divisores es finito. ¿Qué quiere decir finito? De que tiene un número total de elementos que se puede representar sin necesidad de poner puntos suspensivos, o simplemente es un número que tiene una cierta cantidad de elementos que es contable. Es decir, tiene 1, 2, 3 y 4 elementos. Mientras que con el m uno no puede decir tiene tantos elementos, no, porque es un conjunto infinito. Por lo tanto, tú no sabes la cantidad exacta de números que tienes, sino que nunca se termina. Es totalmente infinito. ¿Ya? Luego, posterior ahora, miremos los criterios de divisibilidad. ¿Cómo se calculan los criterios de divisibilidad de un número? Los criterios de divisibilidad de un número se determinan mirando las condiciones que cumple un número para cual sea divisible entre 1, entre 2, entre 3, entre 4 y así sucesivamente. Primero, ¿cuándo un número es divisible entre 1? Empezamos con el 1. Todo número es divisible entre 1, por lo tanto, todo número es divisible entre 1, no importa la circunstancia en la que esté, siempre va a ser divisible entre 1. Entre 2. Para que un número sea divisible entre 2, tiene que ser un número par. Por lo tanto, si es un número par, es un número divisible entre 2. ¿Cuándo qué? Cuando su última cifra sea par. Para que un número sea par, su última cifra tiene que ser par. Y así
su última cifra es divisible entre 2. Es decir, que si nosotros tenemos un número 3422, por el simple hecho de que el último número es par, entonces ese número es divisible entre 2. Para el 3, un número es divisible entre 3 cuando la suma de sus divisores es divisible entre 3. Es decir, un pequeño ejemplo que tenemos es que si nosotros colocamos cuánto es, en este caso, determinar si el número 723 determinar si ese número es divisible entre 3. Para determinar si ese número es divisible entre 3 tenemos que calcular primero cuánto es la suma de sus cifras, es decir, 7 más 2 más 1 más 2. Y ahora, ¿cuánto es esa suma? Esa suma es 12. Como podemos ver, 12 también es divisible entre 3. ¿Por qué 12 es divisible entre 3? Porque 12 es 4 por 3 y 4 por 3 es 12. Por lo tanto, como el 12 es divisible entre 3, el 7212 es divisible entre 3 sin necesidad de hacer ningún cálculo. Ya simplemente sabemos que es divisible entre 3. Ahora hay que determinar cuánto daría esa división y hacemos la división normalmente. Ahora, cuando un número es divisible entre 4, si la cifra de las decenas y las unidades forman un múltiplo de 4, es decir, que las dos últimas cifras sea divisible por 4. Entonces, lo que quiere decir es esto, que si nosotros tenemos un número, las cuales dan las dos últimas cifras no es divisible por 4, entonces ese número tampoco será divisible entre 4. Miramos un pequeño ejemplo que tenemos aquí, nos dice 1456, determinar si es divisible entre 4. Para determinar si 1456 es divisible entre 4, basta con ¿qué? Con mirar que las dos últimas cifras, que es decir, el 56, mirar si es divisible por 4. Y como podemos ver, 56 es múltiplo por 4, ya que 56 es ¿qué? Es 4 por 14. Como 56 es 4 por 14, el número 1456 es divisible por 4. Ahora, la cifra de las unidades es 0 o es 5. Un número es divisible por 5 cuando termina en 0 o cuando termina en 5. Yo creo que ya sé si todos lo sabemos, que cuando nosotros dividimos un número y termina en 0 o en 5, ya uno sabe enseguida que pertenece a ¿dónde? A la tabla del 5, por lo tanto es divisible por 5. El número 6 es divisible entre 6 si es divisible por 2 y es divisible por 3. ¿Qué quiere decir? De que el número sea par y además de que sea par, la suma de sus cifras, es decir, ¿por qué sea par? Por la condición de que sea divisible por 2, es decir, que el último número sea divisible por 2, o sea, un múltiplo de 2. Y sea divisible entre 3, lo que quiere decir que la suma de sus cifras sea divisible también entre 3. Entonces nosotros determinamos cuánto es la suma de 7 más 6 más 2. 7 más 6 más 2, eso es un resultado de 15. Y 15 es divisible por 2. Es divisible por 3. Ahora, el último número es 2. Por lo tanto, como el último número es 2, es par, es divisible por 2. Ahora, si es divisible por 3, que ya lo dijimos, y es divisible por 2, entonces es divisible por 6. Entonces, para que sea un número sea divisible por 6, tiene que cumplir la condición de que sea divisible por 2 y a la misma vez divisible por 3. Luego a eso, miremos cuándo un número es divisible entre 9. Como la misma condición del 3, un número es divisible entre 9 cuando la suma de sus cifras es divisible entre 9. Si la suma de sus cifras es divisible entre 9, se dice que el número también es divisible entre 9. Ahora, la más fácil es que cuando un número es divisible entre 10, cuando termina en 0. Todos los números que terminan en 0 son divisibles entre 10. ¿Ok? Listo. Están estos dos últimos que son adicionales, son un poco más extensos y se explican de la siguiente forma. Un número es divisible entre 11 si la diferencia entre
los números que tienen una posición impar y los números que tienen una posición par, la diferencia entre esos números va a ser ¿qué? 0. Va a ser múltiplo de 10. Entonces, ¿cómo podemos determinar eso? En este caso, tenemos un ejemplo, 65.549. Miramos los números de la posición impar. ¿Quiénes van a ser? El primer elemento tiene una posición impar. ¿Cómo digo que tiene una posición impar? Por ser el primer elemento. Primero, uno es impar. Tercer elemento, impar. Quinto elemento, impar. Entonces, miramos quién tiene la posición del primer elemento, el 6. Miramos quién tiene la posición del tercer elemento, el 5. Y miramos quién tiene la posición del elemento 3, que es el 9. Por lo tanto, 5 más 6 más 9. 5 más 6 más 9, ¿cuánto daría esa suma? Esa suma daría 20. Y en este caso, los de la posición par serían la posición 2 y la posición 3. 2 y la posición 4. En este caso sería 5 y 4. 5 más 4, 9. Y ahora nos queda que la suma de estas dos, la diferencia de estas dos sumas es 20 menos 9, que es igual a 11. Como es igual a 11, entonces se dice que ese número es múltiplo de 11. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este 11, esta suma que nos da, esa diferencia que nos da, es que divisible por 11. Entonces, ahora miramos cuándo un número es divisible por 25. Un número es divisible por 25 solamente cuando sus dos últimas cifras son 0, 0, son 25, o son 50, o son 75, y ya. Es decir, ¿cuándo los números son divisibles entre 25? Cuando sus dos últimas son 0, o cuando sus dos últimas son 25, o cuando sus dos últimas son 50, o cuando sus dos últimas son 75. Cuando sus dos últimas cifras son de esa misma condición, entonces se dice que ese número es divisible por 25. Ahora, vamos a determinar aquí unos pequeños ejemplos con base a lo que tenemos inicialmente. Miremos el primer ejemplo. Nos dicen, determine si 8.226 es múltiplo de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 y de 9. ¿Cómo determinamos? Por los criterios de divisibilidad. Ahora, primer ejemplo, ¿es divisible por 2? Entonces, para determinar si es divisible por 2, primero tenemos que determinar si el último número es par. Entonces, como nos damos cuenta, el último número, o sea, la cifra de las unidades, como es 6, y el 6 es un número par, entonces ese número es divisible por 2, ya que la cifra de las unidades es par. Es divisible por 3, miremos, ¿cuánto daría? En este caso, 6 más 2 es 8, más 2 es 10, y 10 más 8, 18. Y como podemos ver, 18 es 6 por 3. 6 por 3 es 18, por lo tanto, como es la suma de las cifras de ese número es 18 y 18 es divisible por 3, entonces ese número sí es divisible por 3. Ahora, ¿es múltiplo de 4? Miremos. Para que sea múltiplo de 4, ¿qué condición tiene que cumplir? De que sus dos cifras últimas sean divisibles por 4. Y como podemos ver aquí, las dos últimas no son divisibles por 4, porque 26 no es divisible por 4. 26 quedaría como 3 por 8 o 12 por 26 es 6 por 4 más 2. Entonces no se cumple. Ahora, miremos si es divisible entre 5. Si nos damos cuenta, ese último número termina en ¿qué? Termina en 6. Y para que sea divisible entre 5 tiene que terminar en 0 o en 5. Por lo tanto, no es divisible entre 5. Ahora, miremos si es divisible entre 3. Como nos pudimos dar cuenta, ese número es divisible entre 2 y es divisible entre 3. Por lo tanto, como se cumple que es divisible entre esos dos, también es divisible entre 6. Por el simple hecho de que sea divisible entre 2 y entre 3. Ahora, ¿es divisible entre 9?
tenemos que determinar que la suma sea divisible también entre 9. Como nos damos cuenta que la suma es 18 y 18 es un número que es divisible por 9, ya que es 9 por 2, 18. Entonces ese número sí es divisible entre 9. Bueno, hasta aquí llegamos a la clase de hoy. Dele like y comparta este video. Cualquier duda, comentar dentro del video y nos vemos en una próxima clase.